Bueno, vamos a empezar con la otra parte. Lo primero que estuvieron viendo era alcanos. Yo les hacía dibujar alcanos de distinto número de átomos de carbono. Yo acá tengo representado 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, o sea que sería un butano. Y ustedes habían aprendido a dibujar este tipo de compuestos en la hoja. Dibujaban la fórmula química, fórmula desarrollada, semidesarrollada y fórmula de esqueleto o esqueletal, que es la que representa mejor a cómo es la molécula en el espacio, ¿sí? Porque de la otra manera, con la fórmula desarrollada o semidesarrollada, lo que hacemos es dibujarla en forma horizontal. Y ustedes ven que en el espacio, en realidad, esta molécula es más en forma de zigzag, como dibujaban la fórmula de esqueleto. Este es el alcano, que tiene 4 átomos de carbono. Las pelotitas negras son los que los representan a los átomos de carbono, y las blancas los átomos de hidrógeno. Este tiene 4 átomos de carbono, va a ser un butano. Ahora, vamos a la otra parte. ¿Qué sucede si yo reemplazo alguno de estos hidrógenos por otro átomo de carbono? O sea, yo voy a sacar un átomo de hidrógeno y voy a poner un átomo de carbono. Acá le quedó al átomo de carbono que yo puse, le quedaron espacios libres, que los voy a completar con los átomos de hidrógeno. O sea, siempre que me quedan espacios libres, lo puedo completar o con hidrógeno o con carbono. Entonces, ahora me quedó otro compuesto, ¿sí? Me quedó el butano, pero yo acá, donde tenía un átomo de hidrógeno, puse otro átomo de carbono con sus 3 electrones. Y esos 3 electrones libres ocupados con los 3 hidrógenos. Entonces, este compuesto, así como está, dejó de ser, no sé cómo se me ve mejor, dejó de ser un alcano lineal para pasar a ser un alcano ramificado. Y esto que yo agregué acá, que acá está se ve la varillita en violeta, ¿sí? Que en realidad es el enlace, carbono-carbono. Este que yo agregué es la ramificación. Las ramificaciones pueden ser muchas. Nosotros vamos a ver 3 o 4, nada más. En este caso yo acá tengo una ramificación. Esperen que lo saco. Una ramificación que tiene un solo átomo de carbono. Pero puedo tener una ramificación que tiene 2 átomos de carbono, ¿sí? Y se va a unir acá. O puedo tener una ramificación que tiene 3 átomos de carbono, ¿sí? Estas son las 3 que nosotros vamos a ver. La única excepción va a ser que como tiene 3 carbonos, se puede unir desde acá, que es la varillita violeta para nosotros la unión, o puede unirse de alguno de los extremos. Entonces, estos 3 compuestos que yo les mostré, ahora pasan a ser ramificaciones. Ven que acá les queda siempre el extremo libre. Acá me quedó el de 3 carbonos, el de 1 carbono y el de 2 carbono. Siempre en ese extremo que yo dejé libre va a unirse a la cadena de carbono. Y estos pasan a ser ramificaciones. ¿Cómo se van a nombrar? Y se van a nombrar según del alcano del cual provengan. Por ejemplo, si que tiene un carbono, el alcano de un carbono se llama metano. Pero como va a funcionar como ramificación, no se va a llamar metano, sino que se va a llamar metil. Que tiene 2 carbonos, el alcano de 2 carbonos es etano, pero como va a funcionar con ramificación, se va a llamar etil. Y que tiene 3 carbonos, se va a llamar propil. ¿Sí? Entonces,
Ahora vamos a ver cómo se nombran estos compuestos. Entonces, tenemos las ramificaciones, ¿sí? Las ramificaciones. La primera es el metil, que es el de un carbono. El segundo es el etil, que es el de 2 carbonos. Y el tercero es el propil, que es el de 3 carbonos. Este último, yo acá puse isopropil. ¿Cuál va a ser? Va a ser el de 3 carbonos, pero en vez de la unión con la cadena estar en un extremo, va a estar en el medio. Entonces, el isopropil va a ser este. La unión a la cadena va a estar en el medio, no en el extremo. Entonces, yo los voy a escribir. El primero es el metil. El metil tiene un carbono, 3 hidrógenos y el lugar para unirse a la cadena. Entonces tiene un carbono, 3 hidrógenos y el lugar para unirse a la cadena. Esto también lo podemos escribir, como ya habíamos aprendido, C, 3 hidrógenos, CH3. Esta es la manera en que lo vamos a escribir. El etil tiene 2 carbonos, 1, 2, 3 hidrógenos, entonces tiene 2 carbonos. El primer carbono tiene 3 hidrógenos. Y el segundo tiene 1 hidrógeno, 2 hidrógenos y el lugar para unirse a la cadena. Y se llama etil. Vamos al tercero. ¿Sí? Acá. Yo voy a hacer primero el último que les dije, que es el isopropil. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 3 carbonos, el primer carbono tiene 3 hidrógenos, el segundo carbono tiene 1 hidrógeno y el lugar para unirse a la cadena, y este último tiene 3 hidrógenos. Ese es el isopropil. Y ahora les voy a armo nuevamente el propil, porque así ya lo dejamos escrito. Entonces tenemos 4 ramificaciones acá, ¿sí? Entonces tengo 3 carbonos, ¿sí? Cada carbono, o sea, este primero tiene 1, 2, 3 hidrógenos, 3 hidrógenos. El del medio tiene 1, 2. Y el tercero tiene 1, 2 y de donde lo estoy sosteniendo el enlace para unirse a la cadena. Entonces, ahí tienen los nombres de las ramificaciones. Estos son donde van a unirse a la cadena. Entonces, ahora cambian los nombres de los alcanos. No se van a llamar metano, etano, butano, propano, así simple, sino que también tenemos que tener en cuenta el nombre de las ramificaciones y dónde se ubican en la cadena. Entonces vamos a ver cómo hacemos para nombrar los alcanos ramificados. Yo ya lo tengo escrito. No quiero perder las hojas porque les quiero ir mostrando. Y acá dice, 1. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Marcar la cadena principal. ¿Cuál va a ser la cadena principal? La más larga. Quiere decir que yo voy a tener que empezar a contar
¿cuál es la cadena que tiene la mayor cantidad de carbonos? Fíjense, yo acá puse 2 alcanos ramificados. Yo quiero saber cuál es la cadena más larga, cuál es la cadena principal. Entonces lo que tienen que hacer es empezar a contar. Fíjense, yo voy a contar así. Pueden contar horizontal o vertical, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Entonces yo voy a empezar a contar. 1 carbono, 2 carbonos, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que este compuesto en forma horizontal tiene 6 carbonos. Si cuento así, 1, 2, 3, 4, 5. Sigue siendo esto más importante porque tiene 6 carbonos y así tiene 5. 1, 2, 3, 4. Quiere decir que la cadena principal va a ser la horizontal. Va a ser, esperen que, va a ser esta, porque es la que tiene la mayor cantidad de carbonos. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esperen que agarre otro fibrón, porque ese, otro marcador, porque ese casi no marco. Entonces esa va a ser mi cadena principal, la de 6 carbonos. ¿Sí? Todo lo que me queda fuera de esa cadena, en este caso me queda esto. Esto que me quedó afuera es la ramificación. Entonces ya identifiqué la cadena principal y la ramificación. Entonces ya hice el punto 1. Vamos al punto 2. Numerar los carbonos de la cadena de modo que la ramificación tenga la menor posición. Quiere decir que tengo que buscar en qué carbono se enganchó la ramificación. Y para eso cuento de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. ¿Cuál es la condición? Que la ramificación le toque el número menor posible. Es decir, si yo empiezo a contar de acá, digo, esta ramificación está 1, 2, 3. Está en el tercer carbono. Pero si empiezo a contar de acá, digo 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿de dónde es lo correcto que yo diga que tengo que empezar a contar para indicar dónde está la ramificación? De izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque le tocó el número más chiquito. Entonces tengo carbono 1, carbono 2, carbono 3. Quiere decir que la ramificación se enganchó en el tercer carbono de la cadena. Vamos a este. Después vamos a hacer el punto 3 que nombrarlo. Pero vamos a este ejemplo. Primero, siempre tenemos que hacer estos 3 pasos. Primero, marcar la cadena principal. Buscamos acá la cadena. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Cuento de otra manera. 1 carbono, 2 carbonos, 3, 4, 5. Cuento de otra manera. 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que en este caso la cadena principal, se me cayó el capuchón, es, vamos a marcarlo, la que está así en forma de L invertida, ¿no? De L invertida. Todo lo que me queda afuera es ramificación. Se dan cuenta que no siempre la cadena principal es horizontal. Puede ser en forma así de L o puede ser vertical. ¿Sí? ¿Y en qué carbono está enganchada esta ramificación? Con el número más chiquito. Acá es evidente. 1, 2. Si yo empiezo de acá, digo 1, 2, 3, 4. Está enganchada. Carbono 1, carbono 2.
en el segundo carbono. Este es el 3, 4 y 5. Entonces ahora sí vamos al paso 3, a nombrarlo. Vamos a nombrar primero el compuesto A. Vamos a nombrar este. ¿Cómo se llama este? Primero tengo que indicar la posición de la ramificación. En este caso es 3. Entonces este compuesto es 3. Después el nombre de la ramificación. La ramificación en este caso es CH3. Voy a mi listita de ramificación y veo que CH3 se llama metil. Entonces este es un metil. Entonces pongo al lado del 3 la palabra metil. Y luego el nombre de la cadena. La cadena tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. El alcano de 6 carbonos, lo habían visto ustedes en la primera parte, es el hexano. Entonces, este compuesto se llama 3-metil hexano. ¿Sí? Vamos al segundo. Primero, la posición de la ramificación está en el carbono 2. Entonces pongo el 2. El nombre de la ramificación es la misma que la otra, un CH3, se llama metil. ¿Sí? Vienen siempre en la listita, CH3 es el metil. Entonces pongo metil. Y luego pongo el nombre de la cadena y cuento 1, 2, 3, 4, 5, la cadena principal. El alcano de 5 carbonos es el pentano. Entonces este compuesto se llama 2-metilpentano. ¿Sí? Y esta es la forma de nombrar los alcanos ramificados. Ahora bien, puede ser que haya compuestos que tienen 2 ramificaciones iguales. Si tienen 2 ramificaciones iguales, en realidad 2 o más ramificaciones iguales. Si tienen 2 o más ramificaciones iguales, acá voy a poner o más ramificaciones iguales, se agrega el prefijo que indica la cantidad. O sea, si tiene 2, voy a poner 2, di. Si tiene 3, voy a poner tri. Si tiene 4, voy a poner tetra. Vamos al ejemplo. Lo primero, siempre tengo que empezar por el 1, después el 2 y así sucesivamente. Marcar la cadena principal. Busco mi cadena. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Para comodidad elijo la lineal, la horizontal, que es más fácil. Entonces esta es la cadena principal, ¿sí?, de este compuesto. Después decía el paso 2, numerar los carbonos de la cadena de modo que la ramificación tenga la menor posición. Entonces me fijo por dónde empiezo. Carbono 1, carbono 2. En el 2 tengo una ramificación porque todo lo que me quedó fuera es ramificación. En el carbono 2, en el carbono 3. Este es el 4 y este es el 5. ¿Podría haber empezado de acá para allá? ¿De derecha a izquierda? No, porque estos me quedarían con números más altos. Fíjense, 1, 2, 3, 4. Entonces diría que están en el 3 y el 4. 3 y 4 es más grande que 2 y 3. Entonces tengo que empezar de izquierda a derecha. Bueno, ya marqué la cadena principal, numeré los carbonos, sé cuáles son las ramificaciones, paso al nombre. Primero la posición. Vengo siempre para recordarles acá. Primero la posición, después el nombre de la ramificación y por último el nombre de la cadena. Entonces, primero la posición. 2, como hay 2 ramificaciones, pongo las 2. 2,3. El 2 de esta ramificación, el 3 de esta. Luego el nombre de la ramificación, CH3. Voy a mi listita. CH3
es un metil. Pero ¿qué pasa? Hay 2 veces el metil. Entonces no puedo poner metil, metil, sino que pongo el prefijo que indica 2, porque hay 2 iguales. El prefijo es di. Por lo tanto, este compuesto va a ser 2,3 dimetil. ¿Por qué dimetil? Porque esto me está diciendo que hay 2 metiles. Y por último, el nombre de la cadena. El nombre de la cadena, en este caso es un alcano de 5 carbonos, se llama pentano. Entonces este compuesto es 2-metilpentano. ¿Sí? Entonces, ahora, otro ejemplo. Puede ser que haya 2 o más ramificaciones, pero distintas en este caso. ¿Cómo se van a nombrar? Se van a nombrar por orden alfabético. Vamos al ejemplo. De vuelta, primero la cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es lo mismo. Entonces, para mi comodidad, elijo la horizontal. Todo lo que queda afuera es ramificación. Al CH3 ya lo conocemos. Y acá me quedó una de 2 carbonos. La marco toda. ¿Qué era lo que tenían que hacer ahora? Ver en qué lugar de la cadena estaban las ramificaciones. Entonces, siempre tengo que buscar la posición más chiquita. Acá es evidente, empiezo por acá. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5 y 6. Y ahora, nombrarlo. Listo. Primero los números. Pero ¿qué pasa? Hay 2 ramificaciones. Una es CH3 y la otra dice CH2, CH3. Una es CH3 y la otra es CH3, CH2. Entonces tengo 2 ramificaciones distintas. Una se llama metil y otra se llama etil. Hay 2 ramificaciones distintas. Entonces, ¿cómo se nombran? Por orden alfabético. Por orden alfabético, primero viene la E, después viene la M. Entonces, primero pongo la posición de la primera ramificación que corresponde por la letra con la que empieza el nombre. Entonces es 3, etil, 2, lo voy a hacer por acá para que no se les mezcle, 2 metil y el alcano de 6 carbonos es hexano. Por último, la cadena. O sea que la forma de nombrar siempre es la misma. Primero elegir la cadena principal, luego ubicar las ramificaciones en la posición más chica de la cadena, identificar la ramificación y nombrar la posición de la ramificación, el nombre de la ramificación, el nombre de la cadena. ¿Sí? O sea, siempre el método es el mismo. Vamos a hacer 2 ejemplos. El primero, buscamos la cadena principal. Puede tener 2, 3, 4 ramificaciones. Busco 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la cadena principal es la que tiene 6 carbonos. Todo lo que me queda fuera de esa cadena es ramificación. Paso ahora, el paso 2 será ver en qué carbonos de la cadena están las ramificaciones. Bueno, acá es evidente, empiezo de este lado. Carbono 1, carbono 2, carbono 3,
carbono 4, 5, 6. Y ahora lo nombro. Primero, la posición de las ramificaciones. En el 2, en el 3 y en el 4. Y tengo 3 ramificaciones que son iguales, porque dice CH3, 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 son 3 iguales. Entonces pongo 2 en el 3 y en el carbono 4. Tengo 3 ramificaciones que en este caso la CH3 se llama metil. Entonces tengo 3 que se llaman iguales. Entonces pongo 2,3,4 trimetil, tri porque hay 3 iguales, 2 porque una está en el carbono 2, otra en el carbono 3, otra en el carbono 4, y lo único que me falta es nombrar la cadena, que tiene 6 carbonos, y es entonces un hexano. Por último, vamos a un ejemplo inverso. Yo les doy el nombre y ustedes tienen que escribir la fórmula desarrollada, o sea, la fórmula de este alcano ramificado. Para escribir les conviene empezar de atrás para adelante, empezar por la cadena. ¿Sí? Entonces les conviene empezar por escribir la cadena principal, porque le va a ser más fácil. Después se ubican las ramificaciones. Entonces, acá la cadena principal es el último nombre, el heptano. El heptano es el alcano de 7 carbonos. Entonces escribo mi cadena de 7 carbonos. Primero lo escribo los carbonos solo y después les ubico todos los hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, ¿qué me dice? Que en el carbono 2 tengo una ramificación y en el carbono 3 tengo otra. ¿Qué ramificación tengo? Metil. Voy a mi listita. Metil es un CH3. ¿Y en dónde lo voy a ubicar? Uno en el carbono 2, otro en el carbono 3. Acá ustedes deciden por dónde empezar. Si empiezan de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Yo voy a empezar de izquierda a derecha. Y para nosotros ubicarlos por arriba o por abajo va a ser lo mismo. Entonces, cuento. Carbono 1, carbono 2. En el carbono 2 me dice que tengo que poner un CH3 que es un metil. Y en el carbono 3, 1, 2, 3, sigo contando, no es que empiezo de nuevo. 1, 2, 3, en el carbono 3 tengo que ubicar el otro. Listo. Ahora lo único que me falta es completar los carbonos, los hidrógenos, perdón. Este carbono tiene 3 hidrógenos. Este carbono, ¿cuántos lugares libres le quedó? Recuerden que siempre el carbono tiene 4 electrones. Entonces ya tiene ocupado 1, 2, 3. 1, 2, 3. O sea que le queda 1. Ese lo voy a completar con H. Este carbono tiene 3 lugares ocupados. Le falta 1. Le pongo una H. Eso es como acá. Si tiene un lugar libre, supónganse que, a ver, supónganse acá, yo a este del medio le pongo, le saco el hidrógeno, le saco el hidrógeno a este y le pongo una ramificación, este tiene esto ocupado, esto, le queda el lugar para solo un hidrógeno. Es eso lo que yo estoy poniendo acá. Este del medio tiene 1, 2 lugares y 2 lugares libres, porque tienen siempre 4. Entonces le pongo 2. 2, 2 y el último 3. Y ahí me quedó el compuesto. Bueno, con esto yo les dejo una guía también teórica con las reglitas como para
para poder nombrarlo, o algún video que ustedes quieran buscar en YouTube, tienen que hacer los ejercicios de alcanos ramificados que yo les mandé, que están en el primer PowerPoint, que yo se los voy a volver a escribir para que no se hagan lío. Con eso tienen que hacer todos los ejercicios de alcanos ramificados, ¿sí? Víranlo de vuelta esto, paren el video, vuelvan a mirarlo para poder ir entendiéndolo. O también lo pueden sacar de internet o leer el pequeño resumen que yo también les voy a subir. Sí, no es difícil, pero bueno, es un poquito complicado hasta que se acostumbran a nombrarlos y a manejar los términos. Bueno, espero que hayan podido entender algo, no pretendo todo, y cualquier cosa yo después programo una clase de consulta.